Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con otra presentación. Saben que en el Tony Hoare, ¿lo conocen? ¿Sí? Apellido que suena raro. Uno de los grandes de la informática, de hecho por sus trabajos en lenguajes de programación y por eso mismo ganador de un premio Turing. En el 2009 tuvo que salir públicamente a pedir disculpas por un crimen que había cometido, por una atrocidad, por la creación del null. Del null. Que todos nosotros hemos padecido y seguramente nos hemos acordado de la madre de Hoare, diciendo su apellido, Hoare. Pero al mismo tiempo, él no solo salía a pedir disculpas, sino que nos dio una gran enseñanza, que es, más allá de los aciertos, errores que uno pudo haber cometido, la reflexión es el único medio por el cual podemos encontrar un mejor camino. Y si hablamos de reflexión, bueno, justamente vamos a oír las reflexiones de un egresado y vamos a recibir al presidente de GeneXus, Nicolás Jodal. Gracias. Muchas gracias, amigos. Es un gusto, es un enorme gusto estar aquí con ustedes. Yo quería, parece que hubiera estado coordinado con ustedes en la presentación, porque a pesar de que no hablé antes, ustedes presentaron, sobre todo Jorge hablaba el para qué, digamos, y el qué. Y yo lo que quiero hablar hoy es la continuación de esa charla, es el cómo. ¿Cómo se dio esa continuación entre lo que uno aprende en el INCO, lo que uno recibió del INCO, cómo se transformó eso después en una industria de software? ¿Cómo pasó? En particular, yo lo único que quiero hablar es cómo pasó en el caso de GeneXus, en el caso particular. Y otra vez, igual que dijo Jorge, estas son opiniones absolutamente personales, no pretendo estar en lo correcto ni nada por el estilo, simplemente quiero contarles la historia de algunas cosas que pasó porque creo que son significativas y creo que nos pueden impactar las cosas que tenemos que hacer para el futuro. Entonces, digamos, mi argumento central es esto, digamos, nosotros conseguimos hacer GeneXus porque tuvimos la formación que recibimos en el INCO. Si no lo hubiéramos tenido esa formación, nosotros no podríamos haber hecho GeneXus. Y no lo estoy diciendo de la forma obvia, como decir, flaco, sí, claro, te enseñaron a programar, digamos, no es eso, sino que algunas cosas bastante más profundas, bastante más sofisticadas que nos permitieron enfrentar la vida o los problemas profesionales de una forma que yo pienso que fueron diferentes al resto de otras formaciones en otros lugares. Así que lo primero que les quiero contar para argumentar eso es qué es GeneXus. Digamos, GeneXus es un generador de código, es un programa que hace programas. En ese sentido, y solo en eso, en un programa que hace programas, hoy es el generador, es el número 1 a nivel mundial. No hay nadie que tenga una tecnología de generación de código como tenemos nosotros en GeneXus. Para mostrar evidencia de que eso es así, les quiero decir tres cosas. Digamos, la primera es que, bueno, es el único generador de código que se vende en más de 40 países del mundo. Hay algunos otros generadores de código, pero casi nadie lo hace, digamos, abarca ese ramo geográficamente. La segunda, bastante más importante, somos los únicos que somos capaces de generar sistemas se diría misión crítica, pero es crítica para la misión, la traducción correcta. Digamos, sistemas que si el sistema no anda, no funciona en la empresa y que tienen de 50 millones de líneas de código para arriba. Digamos, no hay ningún otro generador en el mundo que haya conseguido generar ese tipo de cosas. Y la tercera es, nadie lo consiguió hacer durante tanto tiempo. Nosotros, desde que empezamos a generar código, generábamos para lenguajes que algunos no existen más, como por ejemplo DBase o Clipper, para lenguajes que siguen existiendo, pero ya no son tan relevantes como COBOL o RPG. Pero también estamos generando hoy para lenguajes nuevos como Swift o Kotlin o cosas por el estilo en mobile. Entonces, lo que conseguimos hacer es, a lo largo del tiempo, mantener vigente ese tipo de cosas. Así que eso es lo que es GeneXus. Lo que les quiero decir es cómo se dio eso, cómo conseguimos y qué relación tiene eso con el INCO. Entonces, lo primero es, que es algo, me parece bastante importante, es Brogan Gonda, que es mi socio y fundador de GeneXus. Nosotros tuvimos la enorme suerte de, en el comienzo, una vez que
que yo egresé, estar expuesto a los problemas correctos. Es muy difícil para un estudiante estar expuesto a los problemas correctos, porque normalmente lo que tiene un estudiante tiene algunos problemas, pero son problemas de laboratorios. Difícilmente en el comienzo de su trabajo se encuentre con problemas especialmente difíciles que sean suficientemente atrayentes y que tengan un potencial. Nosotros, entonces, primero en componente de suerte, estuvimos expuestos a un problema correcto que en la década del 80 era un problema significativo, que era cómo normalizar una base de datos relacional de más de 1000 tablas. Es decir, el proceso de normalización, que es una cosa relativamente simple y que uno lo puede enseñar perfectamente en un curso con 10 tablas, una cosa es hacerlo con 10 tablas, con 25 tablas y otra cosa es hacerlo con más de 1000 tablas. Hay un problema de escala de cómo hacer eso. Así que, digamos, eso fue lo primero, digamos, cómo tratar de hacer eso. ¿Cómo surgió ese problema? No es que leímos una revista o se nos ocurrió algo, sino que era un problema real. En realidad lo que nosotros éramos consultores, nos había contratado una empresa que quería construir una base de datos relacional corporativa, la San Pablo Alpargatas, y que calculamos ya de entrada que iba a dar de más de 1000 tablas para arriba. Es decir, que nos encontramos con un hecho real. Encontrarse con casos reales y problemas difíciles es una enorme suerte y es algo que tenemos que tratar de buscar. Eso fue lo primero. Lo segundo, y acá viene lo interesante, es que cuando fuimos a trabajar con Broam, me acuerdo que lo que había era un computador, un mainframe, y que tenía un nuevo lenguaje de programación que se llamaba Ideal. Cuando yo llegué, digamos, toda la gente que estaba ahí, estaba esperando que viniera un instructor de ese lenguaje, Ideal, para explicarle de qué se trataba, cómo era ese. Yo fui el único que dije, no, dame el manual, dame el manual, digamos. Y bueno, y cuando llegó el instructor, yo sabía, digamos, las preguntas que le hice al instructor eran mínimas, digamos, tenía algunas pequeñas dudas, pero sabía mucho más que el resto de mis compañeros. ¿Por qué era eso, digamos? Porque yo era un craquito? No, nada que ver. Simplemente porque era la forma que había sido entrenado en el INCO. Digamos, yo había estado sujeto a una disciplina muy fuerte de tratar en problemas difíciles donde muchas cosas las tenía que resolver por mí mismo y no me estaban dadas. Así que para mí fue natural, yo no hice nada extraordinario. A mí lo que me pareció raro eran los demás que estaban esperando que llegara un instructor. Así que, digamos, ese fue, digamos, otro de los componentes importantes, digamos, el poder, la formación del INCO no es que me enseñó a programar, me enseñó una forma de no tenerle miedo a los problemas difíciles, digamos, y de autodisciplina de poder atacarlos. Y bueno, y ahí más o menos cuando recibí ese lenguaje, estuvimos trabajando con Broam fuera de horario tratando de cómo hacer el famoso algoritmo de cómo normalizar bases de datos relacionales. Y la verdad que estuvimos como 6 meses y no nos funcionó, digamos, nunca, era la época que se imprimían los programas, era una resma de papel el programa, nunca conseguimos hacerlo funcionar, digamos. Y en el momento que habíamos ya desaparecido de eso, diciendo, bueno, esto no lo podemos hacer, no tenemos la capacidad para hacerlo. Alguien vino de casualidad y dice, che, vos que estás en cosas raras, no sé qué, tomá este disquete, dice, este lenguaje te va a interesar. Y el lenguaje, es un lenguaje que tú lo conocés muy bien, era Prolog. Prolog era un lenguaje que yo no conocía, no tenía ni idea, pero no solo no era un lenguaje que yo no conocía, era un paradigma de programación que yo no conocía. Nunca en el INCO nadie me había enseñado ese nuevo paradigma de programación lógica. Sin embargo, lo que hice es exactamente lo mismo que hicimos con el programa anterior. Lo que agarré el libro y vamos a entenderlo. Me pasó una cosa súper interesante porque leí el primer capítulo, me pareció una chotada, leí el segundo capítulo, me pareció notable, leí el tercer capítulo, iba bárbaro. Cuando leí el cuarto me di cuenta que no había entendido ninguno de los otros 3, ¿no? Tuve que volver para atrás. Pero bueno, finalmente lo conseguí entender y una vez que entendí Prolog, conseguimos hacer en menos de 15 días y en 600 líneas de Prolog lo que habíamos tratado de hacer con un lenguaje tradicional, procedural, y que habíamos llevado 6 meses y nunca lo habíamos podido conseguir.
Entonces, esa es otra de las cuestiones, digamos, que me parece súper relevante para lo que está pasando, digamos. A veces hay problemas que hay que atacarlos con la herramienta correcta, digamos. Si lo atacamos con la herramienta correcta, tienen una forma muy particular y se nos hacen fácil. Si lo queremos atacar con otras herramientas, no lo vamos a poder atacar. Así que tener la capacidad en la formación de poder aprender herramientas que no me habían sido dadas, para mí fue fundamental. Hay una historia bastante parecida en eso, que es el tema de WhatsApp, la empresa WhatsApp. WhatsApp, digamos, a todo el mundo se le ocurrió la idea de hacer pasar a hacer conversaciones over the top. Digamos, no es una idea que se le ocurrió a la gente de WhatsApp. ¿Dónde estuvo el gran secreto de WhatsApp? Que usó un lenguaje muy particular, muy raro, y que con eso lo permitieron hacer, que fue Erlang. Que de hecho Erlang es de alguna manera de programación funcional, paradigma de programación funcional, pero lleva, digamos, tiene su origen en Prolog y tiene incluso una sintaxis similar y cosas por el estilo. Así que, digamos, también es en eso. A veces hay que tener la capacidad de elegir cuál es exactamente lo que uno quiere hacer. Ahora, ¿por qué Prolog fue relevante para nosotros? ¿Y por qué digo que nosotros tenemos la capacidad de generar código que el resto del planeta no lo consigue hacer? Bueno, porque justamente la forma tradicional de generar código es una forma basada en template. Yo lo que tengo es una especie de template que tiene agujeritos, una plantilla donde le pongo los componentes que están faltando. Entonces eso es, si bien es en primera instancia parece una idea muy buena, digamos, porque sobre todo es muy fácil de entender, el problema es que no escala. Es decir, una vez que yo empiezo a generar problemas cada vez más complejos, yo no lo consigo hacer. Lo que tengo es una maraña de templates, con lo cual, con el paso del tiempo, es imposible generar algo más o menos complejo. Nosotros seguimos un camino totalmente diferente, digamos, no usamos ese camino y usamos Prolog para lo que es bueno Prolog. Y de hecho lo seguimos usando hoy, digamos, 20 y pico de años después, sigue siendo el corazón por la cual nosotros generamos, está basado en Prolog. Independiente si la gente usa Prolog digamos, en el mundo o no lo usa. Para nosotros es una herramienta que ha sido fundamental y la seguimos usando por eso, porque ha sido fundamental. Así que ese tercer punto que yo les decía era, también hay que tener la capacidad de pensar de forma contraria a la corriente. Digamos, a veces todo el mundo va para un lado y bueno, y hay en el mundo de la tecnología muchas veces tener el pensamiento contrario, es decir, todo el mundo dice, bueno, la forma de generar código es con template y nosotros decimos, no, la forma de generar código es con programación lógica. ¿Cuánta gente está diciendo eso en el mundo? Nadie, solo nosotros. Eso es un poco, ustedes conocen el cuento ese de una persona muy bruta que va por la carretera, ¿no? Y prende la radio de la carretera y dice, cuidado que hay un señor a contramano. Y el tipo dice, uno no, miles, ¿no? Bueno, a veces me siento así, digamos, sí, van todos a contramano, digamos, yo voy bien, están los otros a contramano. Eso es esa forma, esa orientación y esa forma de pensar, yo pienso que en tecnología sigue siendo fundamental. Si uno piensa contra la corriente, la mayor parte de las veces va a estar equivocado, pero las veces que está correcto a lo grande. Digamos, hay una simetría entre estar correcto de un lado y del otro y eso es lo que tenemos que aprovechar. Así que bueno, yo creo que esos componentes, esas cosas fueron los que a nosotros nos permitieron y están, si ustedes quieren, en el origen del INCO y esas fueron las cosas que nos enseñaron a nosotros. No usamos en GeneXus ninguno de los lenguajes que aprendí en el INCO. No sé absolutamente nada de eso. Sin embargo, lo que me enseñó el INCO ha sido fundamental para nosotros y para toda la empresa. Como reflexión final, déjenme decirles una cosa, digamos, está muy bien que el INCO haya cumplido 50 años, pero lo que me parece a mí es que los próximos 50 años van a ser violentos, digamos, no se compara, es decir, lo que viene no se compara con lo que pasó. Va a ser mucho más grande y va a ser mucho más importante. ¿Por qué pienso eso? Porque hay un hecho fundamental, que es el software está invadiendo el mundo. De la misma manera de que en el siglo XX lo que invadió el mundo fue el petróleo, lo que está invadiendo el mundo ahora es el software. Y eso lo cambia todo. De la misma manera de que si uno ve una ciudad en el 1900, si uno ve una ciudad en 1920, después que el petróleo invadió el mundo, eran ciudades totalmente diferentes, lo mismo va a pasar con nosotros, en todas las industrias. Va a cambiar
nuestras relaciones laborales, va a cambiar qué tipo de empresas vamos a tener, va a cambiar la forma que vamos a trabajar, va a cambiar, etcétera, va a cambiarlo todo. Y eso hace que el INCO pase de ser de una función táctica, es decir, digamos, está muy bien que el INCO ayudara a formar ingenieros de sistemas, está muy bien, se creó una industria de software, esa industria de software está muy interesante, de hecho sorprendió a mucha gente, digamos, por fuera, dice, mira qué increíble, che, nos nació una industria de software. Pero ahora pasa a ser de algo táctico a algo estratégico. Es decir, o nosotros conseguimos generar buenos ingenieros de sistemas, los mejores ingenieros de sistemas del mundo, o nuestro futuro va a ser extremadamente complicado. Esa es lo que yo pienso que es lo que va a pasar. Y por lo tanto yo creo que tenemos un enorme desafío, o por lo menos el INCO tiene un enorme desafío para poder transformar este enorme cambio que está pasando, transformarlo en una oportunidad y no en un problema. Y para eso yo lo que quiero es, digamos, ya que quiero hacer una especie lo miro a Diego, que estratégicamente se sentó en el último lugar, no sé por qué, si te querés escapar. Pero digo, yo quiero hacer una pequeña listita de Reyes Magos, digamos. A mí, digamos, déjenme ver qué quisiera el INCO, no sé si en los próximos 50 años, pero en los próximos años. Lo primero que quiero es que sea una educación estricta. Digamos, que sea estricta. Digamos, los exámenes tienen que ser difíciles. Digamos, yo concibo a la universidad, y esto es una opinión personal, pero algo así como una pretemporada. Nosotros en el fútbol lo tenemos clarísimo que si la pretemporada de un equipo de fútbol va a un spa, después en el campeonato pierde por goleada. Y esto es igual, digamos, porque uno puede hacer cosas más, exámenes un poco más blandos, que la gente la pase un poquito mejor, pero la vida es dura, digamos. Después que salís, la vida es dura y eso no lo puedes evaluar, no lo puedes evitar. Así que lo primero que quiero es que sea difícil, digamos, que la carrera sea difícil y que sea un enorme esfuerzo para los estudiantes. Con esto no me gano muchas simpatías, estoy seguro, pero bueno. Lo segundo, y coincido totalmente con Jorge que decía, yo quiero una enseñanza teórica. Digamos, no estoy muy preocupado, es lo que yo les decía, nada de los lenguajes de programación que aprendí en el INCO, en esta casa, los usé después. Sin embargo, la teoría que aprendí la seguí usando mucho tiempo después. Así que también yo deseo eso, deseo que la educación sea teórica, mucho más teórica que práctica. Y lo tercero, yo quiero una educación generalista. Digamos, es muy difícil saber para dónde van los tiros. Entonces lo que quiero es que se enseñen todo. Por ejemplo, por darle un caso común, ¿qué paradigma de programación hay que enseñar? Digamos, orientación a objetos, funcional, lógica, y hay muchas más. Yo pensaba que eran esas tres, pero hay muchas más. Reactiva, hay muchas más. ¿Cuál hay que enseñar? Bueno, yo digo que todas. Yo digo que todas, porque no sabemos cuál es la que va a pasar, no sabemos cuál es la que va a tener. De hecho, lo que muchas veces pasa es que tecnologías que habían sido abandonadas, mucho tiempo después vuelven a la vida. Y si lo quieren ver, el ejemplo más claro son los autos eléctricos. Los autos eléctricos estuvieron muertos por 100 años. Digamos, en 1910 se vendía mitad y mitad. Mitad autos a combustión interna y mitad autos eléctricos. Tuvo que venir Elon Musk 100 años después para cambiar esa relación. Es decir, el auto eléctrico estaba muerto y muchísimos años después volvió a la vida. Así que, digamos, la otra cosa que quiero es que sea lo más generalista posible. No me gustaría que eligieran esto es lo que hay que hacer, sino que estas son todas las opciones. Eso nos va a permitir, digamos, adaptarnos mucho mejor al futuro. Eso es lo que yo quisiera para el INCO. Y para finalizar, lo último decía, bueno, ¿qué me gustaría para los estudiantes? Bueno, yo creo que para los estudiantes mi consejo número uno es, lo primero es, bueno, traten de exponerse a los problemas correctos. Es muy difícil para un estudiante exponerse para los problemas correctos, así que búsquenlo. Sé que no es fácil, pero búsquenlo. Ese es el punto. Y el segundo es, cultiven o traten de cultivar en tecnología, pensar el pensamiento contrario. Si toda la gente va para este lado, piensen qué pasaría si yo voy para el otro lado. Creo que eso es algo que nos puede permitir generar oportunidades para todo el Uruguay. Estimados amigos, muchas gracias.